La clase anterior habíamos hecho el tema de un ejercicio para cómo trabajar con una alarma y la idea era de colocar después ese archivo para que se esté ejecutando en el momento que Windows arranca. Cuando nosotros encendemos la computadora, vamos a ir acá, vamos al administrador de tareas, hay una pestaña que es la pestaña de inicio, donde nos muestra una lista de todos los programas y aplicaciones que se están ejecutando ni bien arranca Windows. Por eso, en algunas ocasiones, cuando termina de cargar Windows, se queda la computadora procesando como si estuviera cargando programas. A simple vista, nosotros no vemos nada porque solamente estamos visualizando los iconos que se encuentran acá, pero seguramente acá en la pestaña de inicio nos estaría mostrando todos los programas que se están ejecutando también al mismo tiempo. Entonces, si nosotros queremos que nuestro proyecto de Visual arranque y comience junto con Windows, tenemos que asegurarnos de colocarlo en lo que sería la carpeta de inicio de Windows. Entonces, yo acá ya tengo un acceso directo, donde tenemos toda la ruta. La voy a copiar en un bloc de notas para que se vea un poquito mejor. Entonces vamos a tener el disco C, la carpeta de usuarios, acá iría el nombre de usuario de cada uno, y después tenemos que buscar esta carpeta llamada AppData. Esta carpeta lo más probable es que esté oculta. A ver, vamos a buscarla en el disco C, usuarios, acá aparece todos los usuarios, y acá AppData, si observamos bien, está la carpeta como transparente. Esta carpeta por defecto siempre va a estar oculta. Entonces lo que tenemos que hacer primero es, vamos hasta la pestaña Vista y desde acá nos aseguramos que esté tildada la opción de elementos ocultos. Si yo por ejemplo los destildo, desaparecieron varias carpetas y entre ellas la que nosotros necesitamos. En el momento que lo tildamos para que me muestre archivos y carpetas que se encuentran ocultas, ahí aparece AppData, aparece incluso acá otra carpetita que está oculta, esta de Creative Cloud. Y ahí dentro de AppData hacemos todos los pasitos para poder acceder hasta la carpeta de Startup. Microsoft, Windows. Y desde acá, Start Menú. A ver si aparece. No, no aparece. Menú de inicio. Programas. Menú inicio, programas, inicio. Y acá es donde tenemos que colocar la carpeta. Acá me lo muestra en inglés, pero si yo hago un clic afuera me lo muestra en español. Por eso puede ser que no coincidía y a veces nos perdemos si no lo encontramos. Eso es porque la ruta la está mostrando en inglés y nosotros lo tenemos acá en español. Entonces después de Windows, menú inicio, programas y después inicio. Entonces el ejecutable de Visual Basic tiene que estar, una vez que ya está todo terminadito, el exe, tiene que estar acá dentro de esta carpeta. De esa manera arranca Windows y ya la tenemos. Vamos a ver si podemos hacerlo en Windows 7. Voy a ejecutarlo acá. Porque en Windows 10 no puedo apagar la computadora. Se va a complicar la clase si no. Así que ahora voy a crear un ejecutable del archivo que habíamos realizado en la clase pasada, que era el de agenda. Vamos a buscarlo. A ver, alarma simple. Y de esto voy a hacer el ejecutable mientras.
Mientras acá está cargando Windows, vamos a hacer el ejecutable. Menú archivo, generar proyecto exe, y acá en el escritorio le dejo el nombre alarma. Listo. Y acá tenemos el exe. Vamos a copiarlo. Ya tenemos este ejecutable. Vamos a copiar. Disco C, usuarios. El Dringo, esta es una máquina virtual. Vamos a Windows directamente. Si en el caso de la máquina virtual va a ser distinto. Opciones de carpeta, ver. Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas. AppData, Roaming, Microsoft, Windows, menú inicio, programas, inicio. Y le pegamos acá. Vamos a probar de reiniciarla. A ver si arranca en el inicio o no. Por lo menos acá en la máquina virtual, a ver si hace caso. Si no, ya después sería cuestión de crear un ejecutable y después que cada uno de ustedes lo prueben en la computadora. Ah, acá está. Ahí ya se ejecutó. Arranco Windows y junto con Windows arranco el formulario. Directamente solo el ejecutable, copiar o cortarlo y trasladarlo a esa carpeta de inicio. Y ahí ya lo tenemos listo. De esa manera siempre, o sea, no es que nosotros después armamos una agenda y después tenemos que acordarnos de abrir la agenda. No, podemos tener ya la agenda preparada, cosa que se abra en el mismo momento que abrimos Windows, ya que no sirve de nada sino tener el programa de la agenda si después nos olvidamos de abrirlo. ¿Alguna duda hasta acá de cómo colocar el ejecutable en el inicio? Exacto. Carga Windows y mientras está cargando, antes de cargar los iconos, mientras está cargando los iconos de escritorio, ya arranca el programa. Yo me acuerdo que solo había puesto, en esa carpeta había colocado las descargas de Mega. Cosa que ni bien encendía Windows, ya continuaba la descarga en caso que me olvide de ir al enlace y descargarlos. Joya. Bueno, ya sabemos cómo colocar el ejecutable, así que ahora churches y churches, listo. Nos habíamos quedado con, vamos acá, agenda de contactos, creo que habíamos armado la base de datos.
Bueno, se ve que no la guardé. Bueno, igual había hecho la base de datos nada más. No era mucho lo que había armado. No fue una gran pérdida. Agenda con alarma. Escritorio, agenda con alarma, agenda 2002-2003. Listo, chuchis. Creamos el diseño en la tabla y acá tenemos. Entonces acá era el código de la tarea. Descripción. Fecha. Horario. Y acá finalizado. Código de tarea, autonumeración. Después acá en fecha, vamos a ponerle fecha y hora. Y después en horario, fecha y hora también. Y después acá en finalizado, en vez de utilizar el sí y no, esto lo que hacía era creaba una casilla de verificación que podía estar activada o desactivada. El problema que tiene lo que es la casilla de verificación, o sea, no es que queda mal que haya un cuadradito ahí, sino que el tema es el resultado que devuelve, que es la palabra verdadero si está activado, verdadero si está activado o falso si está desactivado. O sea, no es que me aparece el texto, la palabra sí y no. Entonces, directamente le voy a poner texto corto y le escribo yo manualmente sí o no. Así que acá vamos a ponerle dentista el viernes. Y acá vamos a poner una tarea que esté finalizada. Vamos a hacer que sea de ayer. Y acá en finalizada le vamos a poner que sí. Podemos ponerlo todo en mayúscula o todo en minúscula, así es más sencillo de interpretar. Entonces acá voy a tener tareas que sí finalizaron y tareas que no finalizaron. Porque cuando yo esté revisando la agenda, obviamente voy a querer ver qué tareas me faltan, o ya sea en la semana toda completa o tareas que tengo en el mismo día. Y si por ejemplo yo fui al oculista ayer y me dice, bueno, nos vemos dentro de un mes. Entonces yo puedo ver en la agenda, si por ejemplo no me acuerdo en qué fecha había ido al oculista, entonces voy a la agenda y ya sé que tuve cita el día 25 del 10. Entonces ahí yo ya puedo reorganizarme la próxima cita. Entonces, ya teniendo esta información, hay que comenzar a pensar en el diseño que va a tener el proyecto, o sea, cómo quiero armar el programa. Yo necesito que me muestre en algún punto, cuando esté trabajando con las consultas SQL, me gustaría que muestre en pantalla todos los datos. Y después, bueno, ir filtrando según la fecha, según el horario, si está finalizado o no, si quiero buscarlo por descripción. El código de tareas es lo de menos porque es solamente para ordenarlos, pero en sí no lo vamos a utilizar para las consultas. Entonces, si yo quiero visualizar todos los datos completos, entonces ahí vamos a tener que estar trabajando con el objeto FlexGrid para que me muestre los datos en columnas, más o menos como lo tenemos acá en Access. Y después, si quiero agregar información nueva, ahí tengo que estar pensando en cajas de texto para que sea más cómodo. Entonces vamos a cerrar. Cada tanto regreso. Y nos vamos a Visual Basic.
de continuar, ya voy a guardarlo. Guardar proyecto como. Acá estaba el otro proyecto anterior. Listo. Ahí ya lo tenemos. Bien. Para hacer la conexión, primero vamos a ir a Proyecto, Referencias. Y acá necesitamos Microsoft. Acá estamos. El Active Data y el ADO 6.0 para conectarnos con la base de datos. Y también voy a traerme el componente que era el control ADO. Porque de este componente es donde voy a estar sacando la ruta, para no tener que ir a buscar el bloc de notas, donde tengo ya el código escrito directamente, me lo saco, me lo robo desde acá. Es una sola tabla con la que vamos a estar trabajando únicamente. Entonces yo podría tranquilamente ir a este formulario y crear la conexión todo en el proyecto. Todo en un solo formulario. Pero para que quede, por un lado, más prolijo y decir, bueno, todo lo que es conexión que se va a estar generando, lo voy a estar llamando, lo voy a colocar en un módulo. Entonces va a estar separado de la información del formulario. Ahí tenemos módulo 1. Eso por un lado. Después, ¿qué pasa si yo el día de mañana quiero agregar más formularios para desglosar la información de la tabla? Es decir, bueno, en este formulario simplemente que se muestre los datos y trabajar solo con la consulta. En este otro formulario cargar datos nuevos. En este otro formulario ir haciendo varios cambios. Entonces, teniendo el módulo, me va a servir para conectarme con esos futuros formularios. Nosotros, cuando vamos a armar un proyecto, tenemos una idea inicial, pero no es que empezamos con esa idea y el proyecto va a quedar tal cual como lo teníamos en nuestra imaginación, ¿no? En nuestra mente. Siempre, a medida que se va armando y se van generando los códigos, de repente salen ideas nuevas, entonces esa idea inicial se va a estar modificando, o sea, nunca va a ser la misma. Entonces nosotros desde un inicio ya podemos adelantarnos en el tiempo y decir, bueno, por las dudas que necesito otros módulos, que necesito otros formularios, voy a hacer el módulo. Si no creo otros formularios, no importa. Tengo mi módulo ya preparadito y ahí voy a tener solo las conexiones. Entonces acá es donde va a estar la conexión únicamente. Por ahora, conexión. Vamos a crear las variables necesarias. Public conexión as string, que es esta conexión es lo que va a estar guardando de lo que viene del controlado. La ruta donde está mi archivo. Y después la conexión con la base. Conexión. Y después necesitamos la tabla. Ahí. Tareas. Creo. Ahora me fijo por las dudas. Sí, tareas. Y el proyecto se llama Agenda todo minúsculo.
Listo. Ya tenemos las variables preparaditas. Vamos a herramientas, hacemos un procedimiento para la conexión. Conectar. Y acá vamos a traer ruta, app.pat, agenda.mdf. Después, conexión base, y acá es donde nos vamos a copiar de este elemento. Buscamos la propiedad connection string y desde aquí vamos a hacer la cadena de conexiones. Buscamos la base de datos como si fuésemos a conectarla utilizando el objeto ADO. Probamos las conexiones. Muy bien, muchas gracias. Y esta es la línea de código que vamos a utilizar. Ahora sí. El source, acá es donde tiene que ir la ruta, que la ruta la tenemos en la variable ruta. Ahora sí están bien, sí. Listo. Muy bien. Esta era la conexión únicamente. Ahí está, conexión. Conexión base. Conexión base va a sacar la información de conexión. Agenda con alarma, listo. Vamos con la tabla. Y acá, cursor rotation, cursor type. Vamos a elegirlos con cuidado, que la última vez se había complicado el location. No el location, el look type. Y era add look optimistic. Ahora sí. Tagas. Conexión base. Bien, en teoría, esto, chochis, gracias por todo. Call conectar. No apareció nada, ningún cartel. Si hubiera pasado algo, algún error, directamente ya tendría que haber tirado el mensajito de error. No apareció ningún error, así que por ahora parece que está bien. Entonces habíamos dicho que íbamos a necesitar mostrar la información como en tablas, como tenemos en Access. Así que vamos a traer nuestro objeto FlexGrid. Acá está. Y vamos a darle formato al formulario. Mi fuente Calibri. Este adres. Y aquí nuestro flex, que está demasiado alto, así que vamos a reducirle el tamaño de la fuente. En vez de 14, vamos a ponerle 12.
Después acá la propiedad fixed calls va a estar en 0 para que le saque este diseño y se le deje solamente en la primera fila. Ahí está. Entonces, lo que es de color blanco se identifica mejor, que es la información, o sea, los registros, y este color, que es un poco más oscuro, representa las cabeceras de cada una de las columnas. Listo, ya tenemos el listado de tareas. Ahora, vamos a ponerle el nombre al objeto, grid 1, para que sea más sencillo de llamarlo. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Entonces, acá tendremos que definir el total de columnas. Nosotros ya habíamos visto que podíamos contar la cantidad de registros que había, pero no habíamos podido contar la cantidad de columnas que había. Así que vamos a hacer eso, vamos a contar las columnas. Vamos a herramientas, agregar un procedimiento. Este se va a llamar cargar títulos. Después va a haber otro que se llame cargar registros, ya que cuando estemos haciendo las consultas vamos a necesitar que se actualice lo que son los registros que se van agregando. En cambio, los títulos, esos van a quedar fijos. Para saber cuántos títulos hay, vamos a hacer un msgbox. Y acá está, me voy a traer esta variable que la voy a necesitar. Es increíble cómo en cada lenguaje de programación lo que es la parte de los comentarios varía. La otra vez estaba viendo Python, y en Python para hacer los comentarios es con el numeral. Yo estaba acostumbrada a que en Java, en JavaScript y en PHP las líneas se comentan con doble barra. Y después cuando lo vi en Python dije, oh, me cambiaron todo. En Python y en Ruby se utiliza lo que es la almohadilla. Pero cumplen siempre la misma tarea, o sea, hacer un comentario y bloquear esa sección. Por eso cuando ustedes finalicen con lo que es Visual Basic, siempre mi recomendación es cuando finalizan, continúen en otro lenguaje, ya van a tener la base de programación, pero obviamente cuando estén en otro lenguaje cambia un poco la sintaxis. La teoría es la misma para todos los lenguajes, las variables es lo mismo en Java, en JavaScript, en Python, en Ruby, en el lenguaje que ustedes después decidan avanzar. Pero ahora que veo el comentario me acordé. Entonces acá tenemos msgbox y acá vamos a ver cuántas columnas necesitamos. Vamos a hacer lo siguiente, tenemos tabla tareas.fields. Nosotros para saber la cantidad de registros usamos record count. Vamos a ponerle call record count. Me dice 2, porque tenemos un total de 2 registros dentro de nuestra base de datos. Y si yo quiero saber la cantidad de columnas, msgbox, tengo que usar siempre tabla tareas, porque tengo que llamar a la tabla, pero en este caso usamos el comando fields, que es el que trae me está trayendo los datos que están dentro, y tiene una propiedad llamada count también. Y me va a decir, bueno, tengo 2 filas y un total de 5 columnas. Y si yo voy acá a la base, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí ya tenemos los 2 datos necesarios. Ya sabemos cuántas filas
vamos a poder utilizar y ya sabemos cuántas columnas vamos a estar usando. Cosa que si el día de mañana agrego más columnas dentro de la base de datos, no tengo que preocuparme de ir acá al diseño, buscar la propiedad calls y agregarle las columnas. Ya con esto, si tengo 20 columnas, esto automáticamente va a contar las 20 columnas que hay. Así que, chuchis. Vamos a ponerle grid punto calls con S porque es la cantidad de columnas y le decimos tabla tareas punto fields punto count y ahí ya tengo listas las 5 columnas. Una vez que ya tengo las 5 columnas, obviamente voy a querer cargar la información, ya que me las contó. También lo mismo, no hace falta que yo vaya escribiendo los datos, ni siquiera en el código. En el código tenemos la posibilidad de decir, bueno, en la columna 0 de la fila 1 carga tal dato, en la columna 2 de la fila 1 carga este otro dato, y así manualmente. Siempre recordemos que tenemos el bucle para cargar esa información. Tanto las columnas como las filas son como los índices y arrancan siempre desde el 0. Y acá le tengo que indicar desde el 0 hasta cuántas columnas. Si yo le dejo lo siguiente, para no hacerlo tan extenso, vamos a hacer más prolijo. Voy a poner acá un número cualquiera para que me deje continuar, si no me va a tener un error. Vamos a crear una variable que se llame cantidad de columnas as integer. Y esta variable es la que me va a estar guardando esta información. .count. Entonces de esta manera me ahorro tener que escribir el nombre. Encima después tengo que poner el nombre, .fields.count. Entonces directamente llamo a la variable y listo. Me ahorro un montón de cosas. Es mucho más cortito. Por lo tanto acá empieza de 0. Pero acá me decía que tengo un total de 5 columnas. ¿Qué pasa si empieza desde el 0? Estos son 5 pero comenzando desde el 1. Acá estoy comenzando desde el 0, entonces ¿cuántas columnas en total tendría? Tendría un total de 6, porque sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me va a estar contando un total de 6 columnas. Si yo lo dejo así, me va a tirar obviamente un error. Entonces acá le voy a tener que poner obligatoriamente un -1. Cosa que una vez que llegue al índice 4, que ahí se detenga. Entonces sería 0, 1, 2, 3 y 4. El 5 no existe, entonces por eso ahí tenemos el -1. Y ahí cargamos la información. Vamos a poner with grid 1 and with. Quiero lo siguiente, la fila no hace falta que la coloquemos en un bucle porque la fila es la primera de todas, así que la fila va a quedar fija, fila 0. La que va a estar cambiando es la columna, según la posición de la variable, de lo que está guardando la variable x. Y me va a estar trayendo, este se lo tengo que escribir, tareas.fields.name, o sea, tráeme el nombre. Y ahí ya lo tengo. Listo. Bueno, ya con esto tengo lo que es la parte de los títulos. Vamos a hacer lo mismo con los registros. Cargar registros. Voy a tener acá una variable que sea cantidad de columnas, cantidad de filas, perdón, as integer. Count rows
Vamos a ocultar el resto si trabajamos acá. Record count. Y acá sí, voy a necesitar dos bucles. Uno que sea para las filas. Y las filas iban desde el 0. No, desde el 0 no, porque son los títulos. La que sigue. Porque acá tengo que cargar la información. En la fila número 1 comienza y va hasta cantidad de rows. Acá, igual que en el caso anterior, a ver si son filas. No, capaz, en este caso no. Porque como no estoy comenzando desde el 0, acá puede que no nos tire error, no sea necesario. Igualmente lo vamos a probar. Y para desplazarme entre las columnas, acá tengo un problema. Porque yo quisiera, para poder desplazarme y poner for columnas, que vaya desde la primera columna hasta la última, yo tendría que hacer uso de esta variable llamada countCalls. La puedo llamar. Puedo venir acá, la voy a copiar y le voy a decir, bueno, quiero esta cantidad de columnas, que obviamente va a ser siempre -1. Next. Pero en la forma en que yo declaré la variable, yo acá la variable la declaré de manera local dentro de este procedimiento. Entonces, la variable countCalls va a estar contando las columnas, pero únicamente dentro del ámbito del procedimiento cargar títulos. En el momento que yo lo llame, cuando yo llame esta variable desde otro lugar fuera del ámbito donde fue creada, me va a devolver siempre 0. Entonces yo lo que podría hacer es lo siguiente. Vamos a cortarlo y lo voy a llevar acá a la parte superior, donde tengo la sección general. Entonces ahora sí, esta variable es global dentro de este proyecto. Y lo puedo llamar dentro de cualquier objeto, dentro de este, no dentro de este proyecto, ojo, dentro de este formulario. Porque tenemos acá el DIM. O sea, trabaja de manera local solo en este formulario. Si yo la quiero llamar desde otro formulario, ahí ya cambia el ámbito a público. Pero por ahora con countCalls, después vemos si hay que modificarlo o no. Acá vamos a poner next filas y next columnas. Vamos a sacar espacios, así podemos ver bien. Ahora vamos a cargar los registros. Vamos a ponerle with grid 1. Las filas, la información la va a obtener de la variable filas. Lo que es la columna la va a obtener de columnas también. Y después lo que es texto, o sea, la información escrita, va a salir de tareas. .fields, columnas. Pero acá no le vamos a poner el .name, porque el .name me va a estar trayendo el título. Yo quiero el registro que se encuentra dentro. Si dejábamos esto como está, me va a estar trayendo datos, sí, pero vamos a ver si así como está me sirve o me falta otra cosa. Filas. Invertí el... Ahora sí. Cerramos columnas y cerramos filas. Valor de fila no válido. Vamos a depurarlo. Bien. Está bien. Porque acá
me está faltando algo. Definí la variable de cantidad de filas, o sea, cantidad de renglones que iba a tener la tabla, pero en ningún momento actualicé mi objeto grid. En ningún momento le dije tenés que tener tanta cantidad de filas. A ver, vamos a ver por qué tiene error. Filas vale 2. Ah, ahí está. Recalculando. En este caso no me estaba tomando el tema de las filas por el siguiente motivo. Yo acá le estoy diciendo que el grid, o sea, mi flex grid, va a tener un total de, según la cantidad de registros, va a tener esa cantidad de filas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay 2 registros nada más. Entonces yo acá le estoy diciendo, bueno, hay 2 registros, entonces contame 2 filas. El problema es el siguiente. Yo no tengo 2 filas nada más. Yo tengo un total de 3 filas. Fila 1, fila 0, 1 y 2. Por lo tanto acá me estaría faltando siempre una más. Así vamos a ponerle acá una más. Uy, más uno. A ver si lo ponemos acá. Podremos ponerlo acá en el for. Fila 3. Rows. Bueno, a ver, vamos a... Porque me está tomando las 3 filas, pero igualmente me está generando un error. Vamos a ver por qué. Tenemos acá cantidad de filas. Hasta acá tenemos 2. Acá se están creando 2. Más 1. Así, acá tengo 3 filas. Tengo 3 filas. Estoy en la primera columna. Dentro de la fila 2 está la 2. Muy bien. Vamos a repasarlo. Tarea, record count. Cuenta 2 registros. A ver si esto lo está tomando. Vamos a... Aquí vamos a bloquearlo momentáneamente. Vamos por partes. Ahí tengo 3 filas. Fila 0, 1 y 2. Listo. Ahora vamos por partes acá. Entonces, al
estar comentando bloques grandes, no hace falta que yo borre todo y lo vuelva a rehacer. Sé que hasta acá el código va bien. O sea, no me genera ningún tipo de error. El problema viene acá cuando ya estoy cargando la información, o sea, las filas y las columnas que voy a estar usando. Entonces acá voy a tener las filas que van a empezar desde la fila número 1, o sea, desde esta, hasta la cantidad de filas más 1. Puede ser que el error está ahí. Por acá no tengo que sumarle, si son 2 solamente, 2 filas, va desde la fila 1 hasta la fila número 2. Estaba poniendo mal el más 1, que es si tenía que ir acá solamente. Bien, entonces hasta acá me está trayendo la información correspondiente. El problema es que, como pasa siempre, en un inicio me va a estar repitiendo los datos. ¿Por qué? Porque quedó atorado, o sea, se quedó trabado en el registro número 1. Cuando nosotros usamos un for para traer información del grid, una vez que terminamos el recorrido de las columnas, a continuación tenemos que desplazarnos por los registros. O sea, no me puedo quedar siempre en el primero. Move next. Entonces, a ponerle move next dentro de el for. O sea, una vez que terminó las columnas, cuando va a la fila siguiente, ahí va el nuevo registro. Y ahí ya lo tenemos. Dentista y oculista. Ya tenemos listos los dos datos. Bueno, información preparada. Ahora necesito el tema de las consultas acá. Yo quería tener en cuenta la descripción, la fecha, el horario y si finalizó o no la tarea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Puedo hacer cajitas de texto, listas desplegables, o sea, o botones de opción, o sea, lo que nos resulta a nosotros más cómodo al momento de traer la información, ya que de repente, si yo uso Option Buttons, solamente voy a poder elegir un listado de tareas. O sea, si pongo descripción, fecha, horario finalizado, voy a poder buscar o solo descripción, o solo la fecha, o solo el horario, o solo si finalizó o no. Si uso cajas de texto, ahí tengo un poco más de libertad, siempre y cuando haga una cierta cantidad de cajitas, ya que si yo uso una única caja de texto para estos datos me va a ocurrir lo mismo. Voy a buscar solamente descripción, o solamente fecha, o solo horario, o solo si finaliza. Entonces podría tener varias cajitas representando la información de cada uno de ellos. Vamos a poner acá un label. Bien, y acá tengo fecha, tengo horario. En el caso de la fecha, me gustaría que estuviera el data picker. Vamos a los componentes para que me seleccione, para poder elegir una fecha entera en vez de tener que escribirla. Ya que si nosotros tenemos que escribir después la fecha, tenemos que tener en cuenta que los datos que el usuario vaya a cargar los tenemos que validar después, que esté correctamente separado ya sea por guiones o por una barra. Entonces va a ser mucho más sencillo
y además al usuario también va a ser un poco más sencillo darle directamente el objeto del data picker. Así que vamos a buscarlo. Estaba dentro de... Está dentro de los objetos. Como dialog. Vamos a ir al 3 o el 2. Bueno, vamos a probar. Vamos a ir al 2 primero. Data picker. Ahora está. Sí, ahí está. Uy. Ahí tenemos una cajita para la descripción. La fecha ya está, el horario y finalizado. Y acá en finalizado, quizás podríamos colocar, para no tener que escribir sí o no, podríamos hacer una lista desplegable. O quizás acá podría usar el checker. Para saber si está finalizado o no. Pero, a ver. Finalizado. O podríamos hacer una lista desplegable. Vamos a poner descripción, tarea. Fecha a elegir. Horario a mostrar. Fecha a elegir, no, fecha a mostrar, porque no estamos eligiendo nada. Simplemente necesito mostrar los datos dentro del flex. Y este era finalizado. Vamos a tener acá los botones para hacer la búsqueda. Buscar y borrar. Vamos a ponerle buscar y borrar. Vamos a hacer la matriz de controles. Borrar. Bien. Acá, como no tengo que guardar información dentro de lo que es la parte de la tabla, por eso me di el gusto de colocar distintos elementos. Tengo solo dos cajitas, tengo el data picker y después tengo un combo. Ya si después tengo que cargar la información, bueno, en el caso de la fecha podría hacer uso del data picker, no hay ningún problema, pero cuando hay que guardar datos o hay que hacer modificaciones, ahí quizás lo más recomendable es utilizar cajas de texto para poder generar una matriz de controles y que mediante un bucle for podamos actualizar varios registros al mismo tiempo. O sea, decir, bueno, toda la información que está en esta cajita guardarla en la tabla. En cambio, si dentro de la tabla, dentro de mi proyecto, yo quiero usar distintos objetos
una lista desplegable, un check, un option. Entonces, al tener muchos objetos, ahí no podría usar un bucle for y tendría que ir uno por uno. Es decir, bueno, lo que está en la caja de texto, guárdalo en esta columna. Lo que está en el calendario, guárdalo en la otra columna. Lo que está en la lista desplegable en la otra columna. Y así con cada uno de los objetos. Entonces, hay que tener siempre en cuenta cuando estamos armando, decir, bueno, a ver, ¿me conviene o no después para el código tenerlo armado de esta manera o no? Entonces acá tenemos botoncito buscar, borrar y bueno, después vamos a necesitar uno un poquito más abajo para añadir tareas nuevas. Bien. Vamos acá. Listas desplegable, tenemos sí y no. Listo. Bien. Text 1, este es text 2, data picker. Vamos a ponerle calendario. Listo. Bueno, ya lo tenemos hasta esta parte. Por lo menos ya está preparado. Bueno, ahora vamos con lo que es la parte de generar las consultas. Para que de esa manera me esté filtrando los valores dentro de la lista desplegable. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá. Bien, vamos a tener el botón buscar. Primero, vamos a ordenar todo. Select case index, and select case 0, case 1 y creo que hay otro botoncito por ahí, case 2. Mostrar, borrar. Y el otro era cargar datos, me parece. Sí, añadir tareas nuevas. Que después me va a llevar a otro formulario distinto. Lo mismo. Yo sé que acá tranquilamente podría reutilizar estos mismos objetos para añadir las tareas nuevas. Pero quizás me resultaría un poco más organizado tenerlos separado por tema. Decir, bueno, este formulario que quede solamente para ver el listado de las tareas. Y otro formulario aparte donde únicamente voy a estar añadiendo las próximas tareas, ¿no? O sea, tenerlo delegado, sea todo por separadito. Entonces, acá vamos a mostrar, necesito mi variable SQL, eso es lo más importante. Y después voy a necesitar la tabla SQL, que era nuestra tablita que se creaba de manera auxiliar y desaparecía, o sea, no es que tenía una tabla real dentro de mi base de datos. Así que vamos a ponerle SQL. Y acá vamos a tener
depende de la información que se cargue. Vamos a buscarlo por separado, solo por tarea, solo por fecha, solo por horario, o si está finalizado o no. Entonces, para poder darle esa libertad de elegir, a ver si quiere buscar de a varios, podemos utilizar acá unos checks. Esto en vez de labels tendrían que ser checks. Entonces, de esa manera yo puedo seleccionar varios y decir, bueno, quiero que me busques por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Vamos a hacer una matriz de controles. Listo. Bien, está. Y dependiendo si está activado el check correspondiente, va a estar activada cada uno de estos objetos. Así que desde un inicio estos objetos van a estar bloqueados. Por lo tanto, la propiedad enable vamos a pasarla a false. Entonces acá no voy a poder hacer nada con estos objetos a no ser que los active con este check. Así que vamos a hacer lo siguiente. Este es el text 1. Así vamos a poner select case index and select. Y acá case 0. Acá yo tengo que tener en cuenta si está activado o está desactivado. No sé si me voy a poder utilizar el select case index, pues esto sería individualmente. En el caso de los options no hay problema porque si hago un clic en uno, los otros están desactivados. Pero acá yo tengo que preguntar uno por uno si están activados o desactivados. Así que me parece que... if check 1 punto value es igual a 1, o sea, si está activado, then and if. No, voy a tener que usar el if. Después si se me ocurre algo, para no tener que usar tanto if, lo cambio, pero por ahora vamos a lo seguro. Else. Entonces, si el check 1 está activado, la cajita 1 enable va a ser true. Caso contrario, esta cajita va a ser igual a false. A ver, tengo que repetir exactamente, vamos a analizarlo. Acá va a estar cambiando según el nombre del objeto. Son todos checks. Lo único que va a estar cambiando es este numerito que está acá adentro. Después acá voy a tener el nombre de un objeto y la propiedad va a ser siempre la misma. Si es enable o no. Ah, si puedo hacer un procedimiento.
Voy a copiarme esto. Vamos a ponerle checks activos. Y me voy a quedar solo con esta línea. Bien, entonces acá voy a necesitar el nombre del objeto check, así que vamos a ponerle casilla, o es una caja de verificación. Caja verificación as object, como objeto. Y después voy a necesitar las cajitas, los otros elementos que son registros o datos. Datos no va a quedar bien, pero bueno. Objeto de datos, no, vamos a dejarlo como datos. Y acá, if, uf. Vamos a poner el message box activado, else desactivado. Antes de entusiasmarme, copiar todo el código. Este lo voy a poner como que no sea obligatorio, opcional. Ahí está, campo opcional. A ver si funciona. Acá le pongo call y que llame a este procedimiento. El último campo es opcional, así que lo voy a omitir. Vamos a ponerle select case index and select. Y acá lo voy a poner en caso que sea el 0. Y acá en vez de caja de verificación, vamos a ponerle check 1, 0. Punto value. No, punto value no. Check 1, 0. No. Activado. Desactivado. Funciona. Listo. Soy feliz. Entonces ahí sí puedo usar el select case. Bueno, hasta acá parece que funciona. Vamos a ver con las cajas de texto. A ver si las cajas de texto se activan o no. Era datos.enable igual a true. Datos.enable igual a false. False. Vamos acá. Y el objeto es text1. Esto está desactivado. Pic. Ahí me deja escribir. Lo desactivo y ahí no me deja hacer nada. Muy bien. Bueno, voy a dar el gusto de usar entonces el select case. Y me ahorré todo el condicional. Este es el siguiente check. Este que es lo que hace. Este es el de las tareas. No, descripción de la tarea. Después este otro es el de la fecha. Esta es la cajita de la hora. Y el último es la lista desplegable. Sí, no. ¿Cómo vamos hasta aquí?
Muy bien, very good. Perfecto, hijillo. Y acá, esta es la fecha, es el... ay, que le habían puesto calendario, me parece, ¿verdad? Calendario. Sí, calendario. Ahí se activa el calendario. Esto no está activado porque esto no está activado. No, me entusiasma con con el 12. Esta es la quejita de la hora. Text 2. Call checks. Activos. Combo 1. Sí, pues esto no le habíamos cambiado el nombre y le dije el combo 1. Y ahí ya lo tenemos para poder usar. Y ahí ya tenemos. Very good. Muy bien. Bueno, estoy re feliz que me ahorré un montón de if. Así que estoy re contenta. Muy bien. Vamos a guardarlo. E incluso esto, a ver, vamos al módulo. Ahí está, ni siquiera, como no estoy haciendo mención de ninguno de los elementos, o sea, no estoy mencionando cajas de texto ni nada por el estilo, entonces lo puedo dejar en el módulo sin ningún inconveniente. Bueno. Bueno, ya tenemos acá los checks. Las consultas. Y las consultas también las podemos hacer tipo como un procedimiento. Vamos a chusmear acá. Tenemos descripción, fecha, horario. Finalizado, ¿no? Lo estamos haciendo por separado. Así que por un lado necesito una variable. Vamos acá. Vamos a poner lim. Acá no puedo usar dato, que a mí me encanta usar la variable dato. Voy a poner otro nombre. No, bueno, no es el mejor de los nombres, pero nombre columna. Vamos a hacerle name columna. Vamos a dejarle así, nombre columna. Bien, nombre columna me va a estar guardando cada una de las columnas. Descripción, fecha, horario y finalizado. El problema
es el siguiente. Esto me estaría guardando solamente una única columna. Yo acá, al haber colocado un check, le estoy dando la posibilidad al usuario de decir, bueno, no solamente va a haber una, o sea, no es que vamos a hacer la búsqueda por una columna individual. Yo voy a poder hacer la búsqueda por descripción y por fecha. O sea, acá, por ejemplo, tengo dos datos. Entonces, esta única variable, pobrecita, no se puede dividir en dos. Entonces, podríamos probar de trabajar con matrices. Y decir, bueno, a ver, tengo tanta cantidad de columnas, entonces voy a tener esa cantidad de información dentro de... para poder guardarlo. Entonces ahí puedo hacer uso individualmente de cada uno de los datos. Así que acá. La matriz, yo sé que son 5 columnas, de las cuales voy a utilizar 4 únicamente. Pero tengo que tener en cuenta si a futuro quiero agregar más columnas. Entonces, yo acá le podría poner directamente, bueno, quiero que sean solamente, no, 4 no, 3. Sería 0, 1, 2 y 3. Ahí estarían las 4 columnas. Pero ahí estaría restringiendo la cantidad de columnas, así, bueno, siempre van a ser esta cantidad de columnas. Entonces, si agrego a futuro otra columna más, obligatoriamente después tengo que regresar al código y modificar manualmente este numerito que está acá, ¿sí? No es la idea. La idea es que sea totalmente dinámico. Si yo agrego columnas, no importa. Acá después se van a estar agregando. ¿Cómo voy a saber la cantidad de columnas? O sea, la cantidad de matrices. Yo voy a obtener el dato desde acá. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un procedimiento. Agregar un procedimiento. Consultas. Vamos a poner así en general consultas. Después vemos si lo vamos a estar desglosando o no. Y me voy a llevar todo esto. Por las dudas. Ay, Jesus. Me pasé un caramelo, me tendría que haber puesto la, la pastilla de la alergia. Yo acá necesito un numerito para poder entender si es el 1, el 2, el 3 o el 4. Y ese número lo podría sacar de los checkers. Tener un contador. Bueno, voy a hacerlo primero sencillo, como habíamos hecho en el anterior. Primero a lo seguro, que era el armar el if condicional, y después lo vamos arreglando sobre la marcha. Acá están consultas. Vamos a dejarlo así. Vamos por partes, vamos a preguntar solamente por separado. Primero, ¿qué era? Descripción. Descripción de tareas. Y vamos por finalizó o no. Entonces, vamos a hacer estas dos para comprobar el funcionamiento. Entonces, LSQL, vamos a poner acá, seleccionar todos los campos from tareas, que era el nombre de la tabla, donde descripción tiene acento, like, seleccionar todos los campos
de tareas, donde descripción sea exactamente igual a, y acá tengo que poner la caja de texto. Text, comilla simple, comilla doble, ampersand, text1.text. Bien, ahora vamos a ponerle a tabla SQL. Pero antes yo necesito esta conexión. Esto que está acá. Copiar, procedimiento nuevo, conectar tabla. Y me lo voy a pasar acá. Listo. Y esto me lo voy a cortar y me lo voy a pasar acá. Al load del formulario. Acá en conectar. Ahora lo modifico, si no después no me va a dejar ejecutar nada. Entonces, para no volver a copiar todo este mismo código, esto también, ahí está, ahora sí. Entonces esto va a quedar así, nada más, solamente conectar con la base de datos. Vamos a aclararle que es conectar base. Conectar base, listo. Y acá conectar tabla. Entonces este código yo tendría que, si no, copiar y pegarlo allá todo completo. Entonces voy a hacer uso del procedimiento y vamos a crear acá una tabla. Tabla as record set. Tabla tareas. Reemplazado. Allá. Reemplazado. Listo. Conectar tabla. Ahora ponemos call. Conectar tabla. Y la tabla se llama tabla tareas. Nada más. Y después tabla tareas. A ver si la llama bien. Tabla tareas. Punto. Sí. Está trayendo. A ver. Sí, está bien. Está trayendo los datos. Bueno, me quedo más tranquila. Entonces acá vamos a call conectar. Ahí. Call conectar. Y acá va a estar trabajando con el SQL. En vez de tabla tareas, SQL. SQL, mayúscula. Ah, no, minúscula. Bueno, está bien. Tabla SQL. Punto open. Y acá tenía que llamar a este, si no me lo acuerdo, la conexión. 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 Ahí está. A ver, tenemos. Esta es la consulta, que me va a traer la descripción según la caja de texto. Después se va a estar conectando
utilizando esta tabla SQL, y después esta tabla va a sacar la información de esta consulta y que se conecte. Bueno, a ver si hace todo bien. Necesito los datos, los registros. Necesito cargar registros y cargar títulos. Hacemos por partes. Cargar títulos primero. Y después cargar los registros. No, uno bajo el otro. Call, cargar registros. Grid1.clear. Listo. Consulta. Y esta consulta la va a llamar acá. Dentro del check, call consultas. Por eso es importante después, yo voy a dejar acá fuera de lo que es el end select, porque la idea es cualquiera de los check que yo active tiene que llamar al procedimiento consultas, pues si no yo tendría que hacer un procedimiento para la descripción, un procedimiento para la fecha, otra para la hora, otra para las listas desplegables y después tener en cuenta si están seleccionados solamente 2, 3 o 4, o sea, si están seleccionadas todas las actividades. Entonces, colocándolo acá afuera, llamo al procedimiento, el cual después tengo que actualizar también, porque acá lo hice por separado para probar a ver si está funcionando la consulta correctamente. Así que vamos por partes. Ahí ya me tiró un error. El argumento no coincide. Aceptar. Ah, ahora que estoy viendo acá, ahí vi el error. Por eso no me lo tomaba. Por eso yo acá le ponía el punto y digo, qué raro, le puse el punto y no me salió el open. No, declaré mal la variable acá. As add record set. A ver ahora. Entonces, como era una cadena de texto, yo ponía el punto y me dice, bueno. SQL punto. Ahora sí. Bien, y acá tengo un problema porque tengo que esperar al botón buscar. Mala mía, mala mía, mala mía. ¿Dónde estás? Acá, consulta. Mostrar. Call consultas. Mostrar no, buscar. Acá lo habilito. Oculista. Buscar. Bueno, el valor de es true o el actual registro se eliminó. La cuestión es que la información que yo coloqué acá no la está encontrando. Vamos a depurar. Acá me dice selecciona todos los campos from tareas donde descripción sea como oculista. O sea, hasta acá la información la tiene, se conecta a la tabla, hace la conexión, vacía el flex y después empieza a cargar los registros. Y cuando llega acá en cargar registros es donde se cuelga. A ver. Bien, y pero hasta acá parece que todo va bien. Y el inconveniente es en cargar registros. Así que vamos a ver cómo está armado carga de registros, ya que estuve haciendo modificaciones a lo largo de todo el proyecto. Como lo tenía armado en un principio, el módulo, ya lo modifiqué, lo actualicé para que quede así.
Y lo mismo me va a ocurrir con alguna de las partes que ya están armadas. Al haber separado las cosas por procedimiento y al estar trabajando con las consultas, obviamente cambios se van a tener que efectuar. Vamos a ver, cargar registros. Tiene en cuenta, acá está el tema, me está contando la cantidad de registros que tiene la tabla tareas. Ahí está el kit de question. Está trabajando únicamente con la tabla tareas. ¿Qué pasa? Yo acá estoy usando una tabla SQL. Así que acá seguramente habrá que hacer un procedimiento también. Así que vamos a usar este mismo cargar registros como procedimiento y le voy a pasar acá un parámetro que sea el nombre de la tabla. A ver si no lo usé acá. No, acá le puse tabla. Me parece que usé la palabra nombre tabla en algún momento. Ah, no, nombre columna. En algún lado nombre lo había usado. Acá está. Cargar registros. Nombre. Tabla. As. Ado. Record. Allá. Record set. Nombre de la tabla. Yo lo que voy a estar modificando va a ser esta información. Así que nombre de la tabla. Nombre de la tabla. Y después con columnas seguramente pase lo mismo. Nombre de tabla. Porque me está tomando igualmente la cantidad de columnas también puede llegar a variar. Acá nosotros no lo estamos haciendo porque en las consultas SQL que estuvimos haciendo últimamente, le estoy diciendo tráeme todos los campos. Todos los campos es tráeme todos los títulos que están acá. Pero si después yo digo no, quiero que me muestres solo descripción y solo horario, entonces ahí voy a hacer uso únicamente de 2 columnas. Entonces también estaría bueno tener un nombre de tabla. Así vamos a poner nombre de tabla, as, ado, record set. En caso que en una consulta SQL haga alguna actualización con respecto a qué campos mostrar y qué campos no. Creo que ya cambié todos. Nombre de tabla, nombre de tabla. Bien. Bueno, vamos a probar si funciona. Todo muy lindo en mi mente, pero vamos a ver en la práctica. Entonces, cargar títulos tiene ahora un parámetro y le tengo que pasar como argumento el nombre de la tabla. Como estoy en el form load, era tabla tareas. Tabla tareas era... tabla tareas, sí. Y acá lo mismo, cargar registros, a ver si... Sí, está bien, joya. No rompí nada. Y esto mismo va a ser acá, pero en vez de ser cargar título solo, le voy a pasar como argumento tabla SQL. Tabla SQL. A ver ahora, oculista. Oculista. Ahora cuando lo destildamos, obviamente esto tiene que volver como estaba antes. Y me tiene que vaciar la información que se encuentra dentro de el objeto correspondiente. Y ese es otro detalle, también resetearlo. ¿Cómo vamos hasta aquí?
Bien, very good. Perfecto, perfecto. Bueno, hasta acá conseguimos el tema de la descripción y comprobamos que lo que es la línea de código está funcionando sin ningún inconveniente. Pero, ¿cuál es el problema que tengo? La idea de usar los procedimientos es para no tener que hacer repetición de líneas de código. Y por cada SQL distinto yo voy a repetir toda esta misma línea. ¿Qué puedo hacer para resolverlo? Esta es la única línea que se va a estar modificando, ya que esta que está acá es toda igual. Eso no va a ir cambiando, no es que ejecuto un SQL y va esto, ejecuto el SQL y va esto. Entonces tengo que pensar que la única que se va a estar actualizando va a ser esta que se encuentra acá. Porque yo tengo que cambiar el nombre del campo y el nombre del objeto que le tengo que pasar como parámetro. Entonces tengo que pensar en una... Vamos a ver si podemos usar un procedimiento o quizás como tiene que devolver un dato, quizás deba usar una función para devolver un resultado. Pero vamos a probarlo a ver primero con un procedimiento solito nos alcanza. Bien, vamos a ver. Tenemos las matrices y una matriz sola no sé si nos va a alcanzar. Esto lo voy a sacar porque ya no lo necesito. Ya lo tengo acá. El parámetro va a ser tipo objeto. Y acá en el caso del campo. Campos string y elemento as object. Acá iría campo. Como esto va a ser una variable, hay que concatenarla. Uy. Y acá esto, en vez de ser la cajita, va a ser el elemento. O el objeto, el nombre que ustedes le quieran colocar. A ver. Botón buscar, va a llamar la consulta y va a tener en cuenta la información que esté acá activada. Ah, me falta el botón borrar también. Bueno, pero eso dentro de todos es más sencillo. Pero voy a trabajar también con la consulta porque quiero que me seleccione todos los campos de tareas. Ah, pero es una sola vez que lo voy a usar, así que lo puedo escribir tranquilamente. Estoy pensando cómo hacerlo lo más resumido posible.
Pero bueno, hay veces que lamentablemente no queda de otra que copiar el código que sea necesario. Acá tengo, vamos a poner lo siguiente, campo 1 as string. Y acá yo voy a poder hacer uso de otros campos y otros elementos. Entonces tengo campo 1 y elemento 1. Porque yo tengo que pensar que voy a tener 4 elementos, o sea, 4 campos y 4 elementos para elegir. Puedo tener 2 campos, solo uno o todos. Entonces yo acá no puedo quedarme solo con un campo. O sea, un campo y un elemento va a ser seguro. Eso sí, es fijo. Después el resto de los elementos son opcionales. Entonces vamos a ponerle optional campo 2 as string. Ahí está. Entonces el resto de los campos son opcionales. Campo 3 as string optional y campo 4 optional campo 4. Si los uso bien, si no, no hay ningún problema. Y después el elemento, lo mismo para los otros elementos. Elemento 2 as object opcional elemento 3 as object y opcional elemento 4 as object. Ahora sí. Bien, entonces cuando los quiera llamar voy a poder hacer uso dentro del dentro de este campo. El tema es que este SQL sí o sí va a quedar, o sea, no voy a poder usarlo así sencillito como está. Porque acá estoy preguntando por un solo campo y por un solo elemento. Así que bueno, provisoriamente vamos a hacerlo acá la versión simple para empezar y probando. Y después a medida que vamos agregando más elementos, haremos las correcciones. Quizás haría una consulta simple por un lado y después por otro lado una consulta que sea un poco más compleja, donde ahí puedo tener un procedimiento más extenso. A ver, después lo vamos a estar viendo. Bien, entonces tengo un solo campo, un solo elemento, y ya tenemos que averiguar si ese elemento es o descripción o qué objeto es. Así que acá, consultas. Para preguntar individualmente, descripción de la tarea. Vamos a hacer la tarea individual primero para saber si está funcionando para todos. Necesito una variable. Dim campo buscado as string. Entonces, si es descripción, el campo buscado va a ser descripción. Si es la fecha, el campo buscado es la fecha.
si es la hora, bueno, campo buscado, la hora. No me acuerdo cómo se llama. Finalizado. Ahora sí. Y este campo buscado me va a ir dentro de este botón. Consultas, campo buscado. Ah, me falta el objeto. Qué inteligente. Tengo el campo buscado y no tengo el nombre del objeto. Y acá voy a tener un problema. Porque el nombre del objeto, si lo pongo entre comillas, no me lo va a tomar. Y si acá vamos a poner objeto seleccionado as object, a ver si es del tipo objeto, me lo acepta. Esta era una cajita de texto, text 1. Esta era el calendario. Esta era la caja de texto 2. Y este era el combo. Variable de juego no está establecida. Nothing. Ah, como uno. Justo el que vengo a elegir. Combo 1 está vacío. Ah, pero hasta que yo no haga un clic, esto no se va a habilitar. Las cajas en sí están vacías. Text 2 está vacío. Ahí está. Bueno, acá ya encontré el primer problema. Así que lo estaremos resolviendo bien la próxima clase para ver si vamos a usarlo. Me parece que voy a tener que separar más todavía. Separar esta línea de SQL por un lado para que me permita indicarle con el botón acá buscar, porque el tema acá es el siguiente. Yo el campo buscado se lo puedo pasar por texto, no hay problema. Pero el objeto seleccionado, o sea, si es una cajita de texto, si es una lista, en la forma que yo lo estoy colocando dentro de una variable no me lo permite. En cambio, si yo lo escribo manualmente, como en este caso, ahí sí me deja. Entonces yo tendría que buscar la manera de esto de consultas, llevarlo donde están los checkers. Así como están no lo puedo dejar, porque si llamo a consultas estoy llamando a todo esto completo. Entonces es como que activo consultas y ya en teoría tendría que tener el campo seleccionado, la información dentro del campo, se ejecuta la consulta y me trae la información. Y acá la tarea del checker lo único que está haciendo es activar o desactivar los elementos. O sea, no es que activo el checker y ya quiero que me haga la búsqueda. Esto es solamente para las cajitas. Entonces acá tengo que seguir viendo cómo separar esta parte de las consultas para no tener un choclo de super código con un montón de consultas, un montón de elementos. Así que vamos a ver bien cómo lo vamos a resumir y a desglosar. Así que eso ya sería tarea para la próxima clase.